Bueno, yo no sé si es que, venga, a ver, me imagino que en este aparato, venga, mira, hay una foto de ese aparato de frente, que lo tomaron fue de lado. Ah, no, todos los tubos salen por un lado. Bueno, no me alcanza a ver, todo ese pocotón de tubos están ahí pegados. Bueno, listo, entre 1 y 5. Vamos a mirar qué se mantiene entre 1 y 5 y qué no se mantiene. Entonces, como esto ya no es un sistema que esté conectado al ambiente, porque eso está cerrado, entonces las presiones no son cero, como les planteé en el caso anterior. ¿Qué se anula en esta ecuación? Pues me imagino que se despreció las pérdidas porque es muy cercano, los dos puntos están muy cerquita, entonces las pérdidas se desprecian. Entonces yo le pongo acá 0. En esa ecuación dice que las diferencias de altura son 0, o sea, esta altura y esta altura es la misma, porque están en el mismo nivel, entonces por eso él los cancela. Entonces lo que va a pasar es que hay un cambio de presión, que es causado por la diferencia de velocidades. ¿Por qué causado por la diferencia de velocidades? Pues porque aquí hay un área 1 y aquí hay un área 2. Y como el caudal es constante, ¿por qué el caudal es constante? Pues por continuidad. Continuidad quiere decir que lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, si aquí entran 10 litros por segundo, al otro lado deben pasar los mismos 10 litros por segundo, porque a no ser que haya un huequito por ahí, pero no lo hay. Entonces, el caudal es constante. ¿Siguieron escribiendo por el chat? No. Entonces, pues aquí lo que dicen es que la presión en 1 es igual a esto es la cabeza de presión más la cabeza de velocidad en el punto 1 van a ser igual a la cabeza de presión más la cabeza de velocidad en el punto 5. Pero yo puedo reordenar esa ecuación y puedo decir que la presión en 1 sobre gamma menos la presión en 5 sobre gamma, o sea, este término que está acá lo pasé a restar, pues va a ser igual a la velocidad en 5 al cuadrado sobre 2g menos la velocidad en 1 al cuadrado sobre 2g. Y esta diferencia de presiones, es la diferencia de alturas que ustedes miden en el piezómetro. Ahí es donde aparece ese delta H. Aquí no estamos hablando de pérdidas por fricción ni nada, sino se está hablando de diferencia de alturas. ¿Dónde está la diferencia de alturas? Pues vamos a mirarla acá. Entonces, es que aquí se mueve, pero va a ser en el punto 1, tenemos acá una altura de 165 o 164 más o menos, y en el punto 5 tenemos una altura de 134, si no estoy mal, 164 menos 134. Ustedes me confirman si fueron esos valores los que le dieron. ¿Sí o no? Punto 1 No, ingeniero, no fueron esos. 165. Ah, no son los de esta foto, son otros. Ahí para ese caso, el punto 1 marcaba 165 y el punto 5, 137. Casi. Bueno, casi. Bueno. No, lo que pasa es que ellos son de la noche y tienen otros valores y nosotros tenemos otros valores, pero en teoría pues es lo mismo. Bueno, vamos a dejarlo ahí, lo que ustedes hayan leído. Bueno, en la tabla ahorita la miramos. Sabemos que, eso está por acá, pero eso es también por la ecuación de continuidad, se sabe que, por acá les voy a decir que caudal
es igual a velocidad por área. Y como el caudal es constante, pues yo voy a despejar de acá la velocidad. Y digo que la velocidad es igual al caudal sobre el área. Y la voy a reemplazar acá, en la parte de abajo. Entonces digo que velocidad 5 es el caudal sobre el área 5 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad menos la velocidad 1, que es el mismo caudal, pero esta vez sobre el área 1 al cuadrado sobre 2g. Entonces tengo que esta diferencia de h va a ser igual. Voy a factorizar, entonces va a quedar caudal al cuadrado sobre 2g factor de 1 sobre área 5 al cuadrado menos 1 sobre área 1 al cuadrado. Voy a mirar si me dio la misma ecuación que había propuesto aquí el Rigo. ¿Quién es el que dicta eso, Rigoberto? Sí, señor. Rigoberto. Bueno, dio diferente la ecuación, pero en últimas 2g sobre q, 2g por delta h. ¿Y el caudal? Ah, pero yo ya sé cuánto es delta g. Bueno, ya. Listo. Despejo. Entonces, espere, aquí voy a despejar el caudal. Ustedes saben las áreas. Sí. Entonces yo sé de acá que el caudal es igual a delta h por 2 veces la gravedad sobre 1 sobre área 5 al cuadrado menos 1 sobre área 1 al cuadrado. Y reemplazamos. Entonces, para los del grupo de la noche o los del grupo del día, me dijeron que es 165. Bueno, pero eso está en milímetros. Toca meter todo en unidades consistentes. Esos son centímetros, milímetros. Esos De son milímetros a milímetros. metros, profe. Toca pasarlos a metros. Entonces son 0,165. ¿Sí? Sí. Menos 0,137 fue lo que me dijeron que era. Sí. Por 2, bueno, esto está en metros. Yo le voy a poner unidades por 2 por 9,81. Las unidades del 9,81 son metros sobre segundo cuadrado. Dividido entre 1 sobre el área 5. ¿Saben el área 5? ¿Saben las áreas o saben los diámetros? Sí. Tenemos los diámetros. Y- 0,40. eso ya es en metros, ¿sí? Sí. Sí. 78,54. ¿Están todos de acuerdo con ese valor? Sí, señor. Sí, señor. Ahora el área 1. 0,000 49,09. 49, ¿qué? Pues ya ves. 09. 49,09 al cuadrado. Ajá, es mayor. Sí, muy bien. Listo. ¿Cuánto da el caudal? Entonces, miren que esto da metros al cuadrado. Ese otro da metros al cuadrado. Entonces, por lo tanto, el caudal me va a dar
No sé qué unidad es. Metros sobre segundo. Ah, bueno, pero esta ecuación dice que es caudal. Aquí este caudal está al cuadrado. Caudal al cuadrado, el 2G. Listo, entonces el caudal va a ser la raíz de eso que nos dé. Y me va a dar metro. Pero aquí no me da. Sí, metros, metro cuadrado. Aquí, metro. El área da metro a la 4. Y esto da metro a la 4. Entonces metro cuadrado por metro a la 4 da metro a la 6 sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto da ese valor? Esa operación, alguien que me la dicte, por favor. ¿Qué pasa, Heidi, que está preocupada? ¿Qué le hicieron? No dije, aquí mirando, me dio, la operación de arriba me dio 3,48 por 10 a la menos 9. No, toda la operación, lo de arriba más lo de abajo. Sí, por eso esa, toda. ¿Todo? ¿Cómo es? 3,48 por 10 a la menos 9. 3,48 por 10 a la menos 9. ¿Qué opinan los Sí, demás? señor. Sáquele raíz a ese valor. ¿Y el resto? ¿Qué opinan? Estamos haciendo dinero. Profe, Nosotros- lo estoy haciendo porque no me dio otra cosa. Yo la voy a hacer aquí en mi celular también. Era 3,4777. Bueno, sáquele la raíz a ese valor, por favor. Aproximé 5,89, 5,93 por 10 a la menos 5. 5,90 por 10 a la menos 5. 5,897 por 10 a la menos 5. Dependiendo de los decimales que uno coja, ¿no? Yo lo aproximé a 3,48, pero es 3,47, Bueno, no pasa 7, nada. 7, no. No pasa nada. ¿Listo? ¿Listo el caudal? ¿Preguntas hasta acá? Ay, ingeniero, ¿se acuerda que le hemos dicho que lo habíamos hecho con esas fórmulas y no nos da lo mismo? ¿Cómo así? ¿Cómo así que no les da lo mismo? Obviamente, vamos a hacer ahora. O sea, yo por ejemplo, sí. Dígame, Leida, ¿por qué no le da lo mismo? O sea, ¿no le da el mismo resultado con los mismos valores o cuál es el problema? Sí, pues en teoría son los mismos valores, porque por ejemplo yo llegué y reemplacé en esa fórmula que hice de 1 y escribí 2G por delta de H, pues en mi caso son otros números, pero pues en teoría debería dar el mismo caudal, porque pues pasa por el mismo tubo, ¿no? Obviamente, si es el mismo grupo, es el mismo Ah. experimento, o sea, es con las mismas personas, o sea, es el mismo experimento, los mismos datos o son otros datos. Ah, perdón, sí, son otros datos, tiene toda la razón. Bueno, no me da pero ese entonces, valor. mire, relajados porque es que eso tiene un error. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes ahora? Este caudal es calculado entre 1 y 5. Ahora deben calcular el caudal entre 1 y 2, por ejemplo. Y el caudal entre 1 y 3. Y el caudal entre 1 y 4. Y el caudal entre 1 y 6. Todos deben ser aproximadamente iguales. Pero como no son iguales, porque hay un error en la medición, porque normalmente cuando ustedes leen estos valores, pues existe un error, pues van a dar un poquito diferentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para establecer primero el caudal, que es el que se necesita.
Para poder establecer el caudal, entonces van a hacer los cálculos de estos 4 caudales adicionales. Me decían que es hasta 7 también, que hay un séptimo. Sí, señor. Listo, entonces también van a calcular el caudal de 1 a 7 y los vamos a promediar. Entonces vamos a sacar el promedio. El promedio de los 7 caudales. ¿Con qué fin? Con el fin de tener un valor, pues, promedio que tenga en cuenta todos los demás. Entonces, pues, si ustedes tienen los datos, pues me dictan o no sé cómo hacemos o los metemos en Excel, como quieran para hacerlo lo más rápido Ay, sí, posible. ingeniero, en Excel es como En más Excel yo fácil. creería que es más fácil. Bueno, yo lo voy a hacer acá en Excel, entonces. Pero yo no les voy a pasar esta hoja. ¿Cómo que no? No, señora, ¿qué le pasa? Ay, profe, usted es muy querido. Siga soñando. Bueno. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, aquí altura. Entonces tengo H1 hasta H7, me dicen. Sí, señor. ¿Y cuánto es el valor de la altura en milímetros, por ejemplo, que ustedes la tienen allá? Entonces ya dijeron que H1 es 165 y H5 es 137. ¿Y el resto? El resto de los valores, muchachas. Muchachas o muchachos, perdón, que hay unos caballeros también. ¿De presión, ingeniero? De alturas, alturas de lámina de agua. ¿No son las mismas? Señora, ¿Son las mismas? Sí, son los mismos valores. sí, pero no son presiones, son alturas. Ok. 135. Ah, pero es que en el caso de nosotros es diferente. Pues díctelo y hacemos los dos. Díctelos ambos. Entonces, para el primero, 165. ¿H1? Ah, no. Aquí 165. Ajá. 151. 147. 141. 137. 140 y 142. ¿Hay algún otro dato de otro grupo o algo? Sí, ingeniero. Si quiere podemos hacer también el Bueno, ¿cuánto es? 251, 234, 215, 195, 178, 197 y 201. Esto lo vamos a llamar grupo 1 y grupo 2. Bueno, entonces, pues ahora necesito las áreas. Bueno, ¿saben los diámetros? ¿Qué calcularon? ¿Áreas o diámetros? Las áreas, ingeniero, si quiere las dictamos. No, también. deben los diámetros, ¿lo saben? Sí, Sí, señor. señor. ¿En qué unidades? El primer grupo. Los diámetros deben ser iguales para todos, pero ¿en qué unidades? Son los mismos, sí. Ah, ¿En cierto. en qué unidades están los diámetros? Milímetros, ingeniero.
Bueno, entonces dícteme el diámetro entonces. El primero es 25, el segundo es 13.9, el tercero 11.8, el cuarto 10.7, el quinto es 10, el sexto es 25 y el séptimo también 25. Venga, entonces, pues, el profesor les dijo que despreciaran la pérdida. Sí, señor. Pues no es correcto, porque mire que si no hubieran pérdidas, las alturas en el punto 1 deberían ser iguales a las alturas en el punto 6 y el punto 7. ¿Por qué? Porque pues, tienen el mismo diámetro. ¿Por qué baja hay una diferencia de niveles? Porque hay unas pérdidas entre el punto 1 y el punto 6 o el punto 7. Profe, pues es que en realidad nosotros, bueno, en mi caso yo asumí que el diámetro 25 era el mismo, pero en la fotico solamente se alcanza a ver hasta el diámetro número 6. No Sí, sé pero si no tomamos el 7. es el mismo, pero fíjense que igual entre el 1 y el 5 y el 1 y el 6 deberían estar iguales las mismas alturas. ¿Por qué hay una reducción? Pues porque hay una pérdida. O ahí hay una cosa que, ¿qué será? ¿Por qué vuelve y sube el nivel? Pues es que Ven, él nos dijo que había pérdidas Sí, de presión por, obviamente, Leda, dime. ¿a ustedes el ingeniero no les dio al inicio 2 diámetros? Que fue 25 y 10. Inicio Ah, del sí, tubo claro, el de 25. pero 25. claro, Sí, el de la presión 1 y el de la presión 5. sí, Sí, ahí claro. están, Ujú. ahí están. El máximo y el mínimo, por decirlo así. Bueno, vamos a hacerlo así. Sí. Entonces, vamos a hallar las áreas. Voy a hacer aquí rápidamente área. Primero el diámetro en metros, que es igual a este dividido entre 1000. Ahora el área, metros cuadrados, es igual a, ¿Será el profesor o yo que le escucho como matriz? ¿cómo es matriz? No las escucha ¿Se normal. le escucha bien? El Es área, su internet. el área entonces es pi cuartos del diámetro al cuadrado. Y aquí pues vamos a darnos cuenta que debía haber dado lo mismo. Me dictaron 7854 por 10 a la menos 5 y 49087. ¿Puedo grabar? O sea, ya está. Yo estoy grabando desde hace rato. Bueno, el área. Ahora vamos a hallar el caudal. Caudal en metros cúbicos sobre segundo. La ecuación de caudal, vamos a dejarla toda en comparación de uno, entre uno y el otro. Entonces, por ejemplo, entre 1 y 2, bueno, la calculamos entre 1 y 5, a ver si nos da. Es igual a este valor menos este valor. Este valor que lo voy a dejar amarrado, menos este valor, cierro paréntesis, divido entre 1000 para que me dé en metros por 2 por 9.81 dividido, abro paréntesis, 1 sobre el diámetro este al cuadrado menos este diámetro amarrado al cuadrado. Cierro paréntesis.
que no dio lo mismo. Ah, porque hay que sacar raíz cuadrada. Entonces, esto elevado a la 0,5. 5.821. En esto sí no creo que el caudal sirva porque esos tienen el mismo diámetro, entonces no aplica, no debería haber pérdidas. ¿Sí les había dado algo así o no? Niñas, niños, ¿alguien ahí? Ah, profe, pues es que como esos son otros datos, no sé si... Pues los del otro Pues sí, grupo. es que yo la verdad no, puedo, no había hallado caudal porque no había podido entender el delta de H, cómo esas presiones, o sea, esos valores, cómo se toman. Si me entienden, no sé si me hago entender. Por ejemplo, el liniero cogió de 1 a 5, entonces nosotros cogemos para los siguientes presiones de 1 a 2. Así fue. Por ejemplo, en este cogí de 1 a 2. Entonces es la altura en 1 menos la altura en 2 y es el área en 1 pues en el área en 2. Y para el 3 sería 1 a 3. 1 y 3. Pues obvio, mire, ahí está 1 y 3. Profe, ¿y el 1 no tiene caudal? No, pues es que se halla todo el caudal, se halla es comparando el estado, el punto 1 con el punto 2 o el punto 1 con el punto 3 o el punto 1 con el punto 4. O sea, con un solo dato no se puede hallar el caudal, se halla es con la comparación o con la diferencia de niveles entre dos puntos. Por eso se halla... Yo pensé que en cada punto debería dar exactamente el mismo caudal. Pues debería dar, pero no está dando el mismo, está dando una gran diferencia. ¿Por qué no está dando el mismo? Porque hay unas pérdidas. ¿Y el promedio cuánto haría ahí? El promedio, aquí yo no veo dónde está, por lo que tengo esta hoja recortada acá, ahora se perdió. Ay, ahora se va con esta pendeja. El promedio daría 6,61 por 10 a la menos 5. ¿Qué opinan? ¿No midieron el caudal? En el caso No, nosotros no hay. No, nosotros tampoco. Ingeniero, pero qué pena molestar tanto, pero es que, o sea, como le digo, yo lo hallé con la fórmula que nos dio el ingeniero en el punto 1 y en el punto 5 y me dio casi exactamente el mismo caudal. No lo he hallado en los otros puntos, pero Pero no le entiendo, ¿con estos datos o con los datos del grupo 2 o con cuáles datos? sí, con los datos del grupo 2, pero a mí sí me dan los caudales los mismos en los puntos. Vamos a mirar, no hay problema, esto es así de sencillo como esto, mire. Pues vea que en el otro grupo sí dio más parecido. Eso, sí. Aquí da 8,73, 9,19. ¿Cómo así? Es más parecido. Sí, mire que estos caudales dan más, deberían ser iguales, pero vinieron más parecidos en el sentido de que da 8,7, 9,1, 9,4, 9,3. Es que en el grupo del día, o bueno, en el primer grupo que yo no sé cómo se llamará acá, grupo 1 y grupo 2 le puse, en el grupo 1 le da 7 o 6, 6, 5. En cambio en este pues Lo son que, más cercanos. pues yo creo que es que porque en los tubos piezométricos le quedó casi como una recta el nivel del agua. ¿En cuál? ¿En el grupo 1? Sí. Sí, señor. Sí, muy O sea, es decir, seguramente la curva, la gráfica no va a quedar como una V no se exacta, ve, porque no, tengo como no se más ve. una recta. Mire, la Creo que gráfica, es por eso, ¿no? yo creo que sí, por lo que el caudal está bajo, es un caudal muy bajo, entonces no se alcanza a observar bien el comportamiento. Así es que grafican ustedes
la curva. Así sería como deberían graficar la curva, el grupo 1, pues, y aquí podemos agregar el otro grupo. Ingeniero, una pregunta. En el eje X irían los diámetros, ¿cierto? Ah, no sé cómo lo tengan que graficar. ¿Qué les dijo el profe? ¿Qué No le nos dijeron? dijo nada. Es que ahí estamos, no nos dijeron. No, debería ir, si es una curva piezométrica, debería ir la distancia, o sea, ¿cuánto es la distancia que hay desde el punto 1 al punto 2, del 1 al 3, así? ¿Las tienen? O sea, las distancias horizontales. Sí, señor. ¿Cómo se haría entonces ahí? ¿En dónde se colocarían? Aquí al comienzo, entonces tenemos distancia. Entonces el punto 0 está en 0, el punto 1 que es al comienzo, y luego a qué distancia está el punto 2, y el punto 3, y el punto 4, y el punto 5, y el punto 6, y el punto 7. O sea, eso sería la distancia desde este punto, por ejemplo, hasta el 2, al 3, al 4, al 5, al 6 y al 7. ¿Sí las tiene? Aquí No, están y la verdad detrás. que no las he podido sacar porque están detrás Aquí están del detrás, tubo. eso le ibas a Sí. decir. Y venga a ver si por acá en esta otra foto. Sí, mire, la primera es 76. Pero eso 7608. está en 36, centímetros o sí, milímetros. milímetros. Ah, no sé si está en milímetros o en centímetros, pero bueno, vamos a copiar acá la primera. 7608. Ahora tomémosle una foto por el otro lado a ver qué se ¿Esa ve. distancia de qué punto es? Pues ahí como pareciera que es desde el punto, es más, eso es desde el punto 1 de acuerdo a esa gráfica. Venga, volvemos y la tomamos. Es desde acá, es Sí, donde ahí está está. A. A es el punto 1, ¿sí? Sí. Sí, y aquí se puede ver que ese llega hasta el punto D, que es el Ah, punto, que es el 5. punto llega 5. hasta la mitad. Sí, hasta el Por punto eso, hasta el 5. punto 5. Entonces esta distancia es hasta el punto 5. Y las otras, por ejemplo, la del punto B, Se le dice tiene que restar un 15,8 exactamente, ahí. es igual a S menos 15,8. La del punto siguiente es esta misma menos 7,4. Y la otra es esta misma menos 2,9. Y la siguiente es esta misma más 5. Más 5 no. No, es que más 5. Ese es el punto. Y la siguiente es esta misma más, según esto es 40,46. Y la última es esta misma más 65,46. Si no estoy equivocado y no estoy leyendo mal esos datos. O sea que el total de la distancia sería, que no se puede ver casi. No te escuché, ¿cómo es? Y para uno a ver si están bien las distancias, pero es que no se alcanza a ver bien en la imagen de cuánto tiene el total de distancia del tubo. ¿Sí me hago entender? Sí, pero pues aquí hay unas. Y ese 10 de abajito y ese... Ese 10 de abajito es desde donde está el centro acá hasta donde empieza a ampliarse
y el otro es desde donde está el centro hasta donde empieza recto, pues. Es que esta distancia, este punto, es donde empieza, o sea, donde empieza el tramo recto. Y de ahí, pues los 10 es el tramo recto de menor diámetro, los 61